Ok. Esta vez nos va a acompañar nuestro compañerito Daniel y va a hablar de su familia, sus primos y sus tíos. Ok, ¿listo? Pues, eh, para empezar, va a ser un poco largo porque quiero como cambiar un poco el formato del seminario. O sea, una idea, no sé, ideas para crear el seminario un poco, pero significa que va a ser como una hora, entonces siéntense. Así que, sí, voy a hablar de primos y de toda la teoría de Riemann hasta donde alcance el tiempo. Va a ser como un pequeño resumen, van a ser muchas, no sé, información, pero quiero que no se queden con la información, sino con las ideas. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta va a ser, o sea, siempre pensamos, bueno, todos sabemos que es un número primo, pero podemos pensar que no es un número primo, ¿cierto? Y hay un método, digamos que muy rústico para saber cuáles son primos o cuántos primos hay, ¿cierto? Si ven la tabla que está ahí, eh, se pueden contar, ¿sí? ¿Alguien sabe cuántos hay? De 1 a 100. Entonces, piénselo así, casi como una cuarta parte de 25 primos, ¿listo? De 1 a 100, pero uno pensaría, bueno, pasa lo mismo de 1 a 1000, ¿cierto? O entre 100 y 1000 y 100 y 10.000. Pues preguntas que se hicieron, no sé, hace como 350 años, ¿no? Entonces, voy a hablar de algunas preguntas recientes y algunas antiguas de hace, no sé, 270 años. Entonces, va a ser como una historia familiar matemática, tal vez. Y no sé, todos tenemos como un número favorito. La mayoría de números favoritos son primos, ¿no? El número de la suerte va a ser, no sé, el 7 o cosas así. Entonces, todo el mundo va a pensar como en primos, independientemente si saben que es un primo o no, ¿cierto? Todos sabemos, no sé, al menos los primeros. Los primeros números son ¿cuáles? El 2, el 5, ¿cierto? Y hay unas particularidades cuando uno empieza a moverse, ¿cierto? A descartar como los primos. Y va a aparecer otra forma de ver esto. Hay otros métodos para esto. Esto se llama método de criba. Hay como 10 métodos de criba. ¿Y cuál es la idea? Ahí están los pasos. ¿Listo? Como queremos buscar los múltiplos, ¿cierto? Descartar los múltiplos. En sí lo que se hace es contar, ¿cierto? Contar y descartar algunos. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a descartar casi siempre? Vamos a pensar en la raíz del número que estamos considerando. O sea, no sé, queremos pensar la raíz de 100, que es 10, ¿cierto? Y entonces miramos cuáles son primos y cuáles no, ¿vale? Vamos a ver otra cosa. Pues hablando de primos, también hay tíos, ¿cierto? Entonces hay unos tíos muy viejos que estudiaron los números primos. No son los únicos, ¿cierto? No son los únicos, tal vez reconozcamos algunos, ¿cierto? Están en orden cronológico, ¿cierto? Euler, Gauss y Riemann. Riemann era estudiante de Gauss, ¿cierto? Creo que el mejor estudiante de Gauss que tenía. Riemann en principio trabajaba en análisis, como lo ven acá, en física, en muchas cosas. Y resulta que algún día se le ocurrió hablar sobre teoría de números. ¿Sí? Entonces escribió solo un artículo sobre teoría de números y quién iba a pensar que ahí iba a dejar una pregunta muy, muy importante, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de eso. No voy a hablar mucho de Euler, de Gauss, sino voy a hablar más de Riemann, ¿cierto? Como el título de esto es primos y qué relación tiene con Riemann, ¿cierto? Entonces, Riemann como que le inquietaba unas preguntas y esas preguntas ¿de dónde venían? Venían de Gauss, ¿qué? Y de antes de Gauss. Entonces son preguntas de qué? Distribución de los números primos, ¿cierto? Como lo vimos acá, ¿cómo están distribuidos los números primos en los números enteros? Es decir, ¿cuántos tengo en un intervalo, ¿cierto? Hasta X, ¿sí? O sea, ¿qué proporción tengo? ¿Vale? Eso es una pregunta que se hicieron
y la resolvieron casi como apenas 100 años, ¿sí? O sea, después de, no sé, 200 años, ¿sí? Entonces, después de 100 años la resolvieron y se llama el teorema de los números primos, ¿ok? Entonces yo les decía, cada uno tenemos como nuestro primo favorito. Entonces piensen en el número primo, bueno, es un número. Piensen en el número, no sé, menor que 50, ¿cierto? De dos dígitos. ¿Qué número? No sé, cada uno puede pensar en un número distinto, pero resulta que hay unos números especiales, ¿sí? Por ejemplo, bueno, están los primos, pero hay otros números, ¿sí? Entonces resulta que esto se le puede preguntar a muchas personas, se pueden hacer encuestas y estadísticamente hay un número que va a aparecer, ¿sí? Un número de dos dígitos menor que 50, ¿cuál sería? Entonces, no sé, Iván, ¿qué número es ese? Ok, 37, ¿sí? Puede ser. ¿Qué puede ser? No nos gustan a veces los números repetidos, es decir, el 11, ¿cierto? El 22, el 33, ¿cierto? Tienen algunas cosas especiales, pues que son múltiplos de 11, ¿cierto? Entonces tenemos acá el 37, ¿sí? Hacemos una encuesta y aparecen los números, ¿sí? Y podemos preguntar otra cosa, podemos preguntar otra cosa. Ya sabemos cuál es la lista de números que ustedes escogieron y yo les digo, bueno, descartemos algunos como obvios. No sé, del 1 a 100 podemos descartar, no sé, el 1, ¿cierto? El 100, el 50, ¿sí? Porque como que pensamos en la mitad, el primero, el último, otros que no sé, ahí están, es una encuesta, el 69, el 42, obviamente lo vamos a descartar, ¿sí? Ustedes saben por qué, pero eh, hay otros números que aparecen. Entonces, los que están marcados ahí son los más frecuentes. Jesús. O sea, Iván le pegó al 37. Sí, sí, gracias, Iván. Ahora, no siempre pasa, no siempre pasa, pero es como, ven que hay dos números. ¿Cuáles son esos dos números? El 37 y el 73. ¿Qué relación tienen? Pues si doy la vuelta al 37, ¿cierto? Y los dos son primos, ¿vale? El 57, ¿será alguien pensó en el 57? No es primo, ¿listo? Es 3 por 19, ¿listo? Entonces, resulta que la mayoría de personas van a pensar en números o con 3 o con 7. Puede ser 37, 73 o no sé, 12 más uno, que es, ¿sí? No sé, otro número, puede ser 31, ¿cierto? Entonces, ahí están todos estos números, pero los más frecuentes van a ser el 37 y el 73, sí, que tiene unas propiedades especiales también. El 73 tiene unas propiedades, se llama primo de Shannon, y hace como 2 años probaron una lectura sobre ese número. Sí, tiene varias propiedades, pero hoy no vamos a hablar tanto de primos. Quieren investigar sobre el primo de Shannon. Pero el 37 domina el mundo, ¿sí? Piénsenlo así, domina el mundo, ¿sí? El 37. Otras personas pueden pensar, no sé, otros números, pero el 37 es el número aleatorio más frecuente, ¿vale? Es la idea. Yo tengo también un número favorito, por ejemplo, ¿sí? Y no es casualidad, ¿listo? ¿Qué número también es primo? ¿Listo? Es un número primo, pero piénselo así, como que depende mucho de mi vida familiar, ¿cierto? Mi último primo nació el 23 de agosto. ¿Qué día es ese? En la anotación, digamos, estadounidense sería como 8-23, ¿cierto? Pues resulta que 8 es 2 a la 3, ¿cierto? ¿Vale? Entonces vamos a ver, hay una película sobre el 23, ¿listo? De Jim Carrey, actúa Jim Carrey. Y el 8, ¿cierto? Es como es cuando uno escribe el 23 pero mal, ¿cierto? Un 2 y un 3 pequeño. ¿Ok? ¿Sí? Y resulta que el octavo problema, el 23 de la lista de Hilbert, está compuesto por dos partes. La hipótesis de Riemann y la conjetura de Gödel. ¿Ok? Es un problema que tiene dos partes. Entonces, como que me marcó mucho hace unos años y quise saber sobre eso.
No sé, tal vez a ustedes también les pasó. ¿Sí? Porque es tan difícil, ¿cierto? Entonces, la hipótesis de Riemann pues tiene que ver con la función z de Riemann, que es esta, ¿cierto? Que en principio solo está definida para el S, ¿cierto? Que es un número complejo para parte real mayor a 1, ¿ok? Pero lo que dice la camiseta ya es que la hipótesis de Riemann es la forma más difícil para ganarse $1.000.000, ¿ok? O sea, es un problema que vale $1.000.000, pero lleva, no sé, 200 años sin resolverse. Entonces, puede que no lo resolvamos, pero sí entendamos cuál es la pregunta que nos hacen, ¿no? ¿A qué se refiere la hipótesis de Riemann? Entonces, ya es como una introducción, ¿cierto? Vamos a hablar de primos y de Riemann. Entonces, ¿qué relación tienen los primos con Riemann o con la hipótesis, ¿cierto? Con la hipótesis de Riemann? ¿Cuál sería la relación? Entonces, hay muchas relaciones. Hay varias cosas que son equivalentes a la hipótesis de Riemann o la hipótesis de Riemann implica a otras cosas, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos. Este gráfico me gusta mucho porque, o sea, explica que es la hipótesis de Riemann de una forma sencilla. Acá los colores están dados, sí, marca. ¿Sí? Está la línea, esta línea se llama la línea crítica. Y hay unos valores. Si ven acá los colores están marcando algo. Este color, el color blanco, ¿cierto? Es cuando estamos alejados, muy alejados del cero, ¿cierto? Del cero. Y cuando estamos cerca del cero, está un azul como más marcado. Si ven acá, están los pares negativos, ¿cierto? Los números pares negativos son los que se llaman ceros triviales de la función z. Sí, vamos a verlo después. Listo, vamos a verlo. Y acá resulta que la hipótesis de Riemann nos dice que los otros ceros, o sea, tenemos dos equipos de ceros, ¿cierto? Los triviales están ya determinados, ya los calculé, ya sabemos cuáles son. Y la hipótesis de Riemann me dice que los demás están sobre esta línea punteada. No son todos los de la línea, pero la idea es que no hay otro que esté por acá o por acá o por acá. Por fuera no hay más. ¿Listo? Esa es la hipótesis de Riemann. No hay más ceros. ¿Cierto? Todos están como distribuidos sobre la línea. ¿Cierto? La pregunta inicial sería, ¿cuántos hay? ¿Cierto? Pues con este tipo de funciones pareciera que hay infinitos. ¿Listo? Entonces, acá también infinitos, ¿no? Infinitos. Todos los pares negativos son ceros, ¿vale? Y resulta que hay unas propiedades de la función z. Y la primera es la que relaciona los primos con la función, ¿sí? Entonces, resulta que hay algo que se llama el producto de Euler, relaciona ciertos los primos que están acá, en esta parte, con mi función. Esto igual, no lo puse acá, pero es válido solo para S mayor que U que comparte real mayor. Es esta región, perdón, aquí vimos, acá está el uno que es, dice ahí, es un polo, ¿listo? El uno es un polo y es el único polo que tiene la función, ¿vale? No hay más. Curiosamente, hacia adelante en el semiplano este mayor a 1, ¿cierto? La función se comporta muy bien, ¿sí? No tiene singularidades, no tiene nada, pero hacia atrás del uno como que se complica un poco. Entonces hay una región, aquí no dice, esta región entre el cero y el uno se llama la región crítica, ¿listo? Entonces esa región es como que no sabemos si hay ceros, ¿cierto? No sabemos si por acá hay ceros. Sabemos que hay algunos por acá. ¿Cuántos? Acá dice 10 a 24 ceros. O sea, computacionalmente han encontrado 10 a 24 ceros, que son muchísimos. Sabe también por qué una puntuación en el -15 y en el de arriba. Sí. Entonces, aquí si ven acá, está acumulado acá lo que dice Jesús.
Resulta que ese es el primer cero. El primer cero está en menos 14 punto, no sé, 16 15 algo. ¿Listo? El primer cero está ahí. Lo que hicieron fue graficar eso para explicar que desde ahí comienza. ¿Listo? O sea, desde acá se han encontrado 10 a la 24 ceros y tiene una propiedad especial. Resulta que si ustedes ven acá, acá hay un cero y acá también. Hay como una simetría, ¿cierto? Pues resulta que si tenemos un cero, el conjugado de ese cero también es un cero. ¿Listo? Hay unas propiedades simétricas que uno diría, esas propiedades como que dirían que todo se va como a la mitad, ¿cierto? O sea, aquí hay muchas simetrías, ustedes lo ven, ¿cierto? Pero nadie ha podido decir, bueno, esta simetría me dice que todos los ceros sí están ahí. O sea, la pregunta contraria, ¿cuál sería? Pues, ¿será que hay ceros por acá, por acá? Pues han encontrado regiones donde no hay ninguno. ¿Listo? Han encontrado regiones donde no hay ninguno, pero no han probado que toda la región entre cero y uno, ¿listo? O sea, que todos están sobre la línea. ¿Listo? No han probado eso. Y bueno, hay otras propiedades. Miren. En 1914, Hardy demostró que hay infinitos ceros. ¿Listo? Hay infinitos. En principio no, diría, no, tal vez hay finitos, no sé. ¿Sí? Hay infinitos. Y bueno, acá está la hipótesis de Riemann, ¿cierto? Y Turing, abajo, o sea, cuando hizo el método, la máquina de Turing, cuando construyó la computadora, el primer trabajo que él hizo fue aplicar un método que había hecho para titularse de doctorado. Era un método de encontrar ceros. Y encontró con la computadora 1104 ceros. ¿Sí? O sea, desde los, no sé, 50, ya hay una cantidad, pues 1104 ceros comparado con 10 a la 24, pues no es nada, ¿cierto? Pero en esa época sí. En esa época a lo más habían 500 ceros. ¿Sí? ¿Y cómo lo han hecho? A mano. Encontrar. Hay métodos para encontrarlos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la hipótesis de Riemann? Pues porque se relaciona con esto. Resulta que en este trabajo Riemann, en 1859, miren, ya casi se cumplen 200 años, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Él define, bueno, hay una función que cuenta cuántos primos hay, ¿listo? Hasta X. ¿Cuántos primos hay hasta X? Se llama pi de X, ¿listo? Pi de X cuenta cuántos primos hay. Resulta que en teoría de los números primos hay varias versiones. Se puede ver como esto, que el número de primos hasta X se puede ver como, bueno, este cociente se aproxima ¿a dónde? Aquí lo ven. Está aproximando al 1. Es decir, esta función se está comportando como X sobre el logaritmo de X. ¿Vale? Si ustedes piensan, ¿cuál es el logaritmo de 100? El logaritmo de 100 es como 22.1. ¿Sí? Y yo les dije al principio que hay 25 primos, ¿cierto? De 1 a 100. Entonces, lo que pasa es que cada vez que X se está creciendo, se está acercando a la cantidad de primos que hay en un intervalo, no sé, en este caso de 1 a 100, ¿cierto? De 1 a 100. Pero hay otra aproximación de la función por una integral, que se llama la integral logaritmo, ¿sí? Esta integral también aproxima, y si lo ven acá, aproxima mejor, aproxima mejor. Resulta que lo que dice la hipótesis de Riemann es que esta aproximación es mejor, o sea, la del ritmo, ¿sí? La de la integral es mejor y me dice, me calcula, ¿cierto? Me dice cuánto es el error, ¿cierto? ¿Cuánto es la diferencia entre este y este? O sea, yo te doy un X y me dice cuánto es la diferencia. ¿Sí? Lo que se llama el error. ¿Qué? Y en ese artículo Riemann demuestra, digamos, no completamente eso. Hay varias versiones de esta fórmula. ¿Sí? Esta es una versión que me gusta a mí. Acá está, este es el logaritmo. Este es este de acá. Este que está todo abajo. El I es esta integral. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
en cuenta una estimación, es una estimación de la función a partir de esto. Esto parece muy complicado, pero lo que está haciendo, esta función que está acá, es, es una función que alterna, es menos uno, uno, depende del entero que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos interesa en principio es este que está acá. Esto, si ven acá un símbolo es griego, ¿cierto? O rho, son los ceros de la función cero, ¿sí? Entonces, de un lado, lado izquierdo tenemos la función que cuenta primos, ¿cierto? De un lado tenemos la función que cuenta primos, y del otro lado tenemos una suma que involucra los ceros de la función z, ¿sí? Entonces, depende de cuántos ceros tengamos, podemos estimar esto, ¿cierto? El último término, si lo ven, ¿a qué corresponde? A los ceros triviales, ¿cierto? O sea, a los enteros pares negativos, ¿cierto? O sea, entonces pi cero es igual a pi. En realidad no. Esta cero es como promedio, porque esa función salta, ¿sí? Salta en cada entero, ¿sí? Entonces lo que hacemos es como hacer un promedio ahí cerca de cuando x es un primo, como que tiene un salto, entonces hacemos un promedio. Pero si x no es primo, sí es la misma. ¿Listo? Es como una definición. O sea, para que pi cero sea un primo. Sí, es que queremos aplicar todo el análisis, ¿cierto? Queremos sacar todo el análisis, ¿cierto? Al análisis real, análisis complejo. Queremos aplicarlo a funciones continuas o que tengan, no sé, pocas discontinuidades. Entonces, como que la corregimos un poco. O sea, ¿vale? Esa es como la idea. En la práctica sí es lo mismo, depende del x. Si el x es primo, ahí tenemos un salto, ¿sí? ¿Qué tenemos más? Entonces, esto que está acá, esta fórmula que está acá al final, se llama una fórmula explícita, ¿sí? Entonces, está relacionando dos cosas. Una cosa discreta, que es los números primos, ¿sí? Y el otro lado, los ceros de la función cero, ¿ok? Hay una forma de mostrar esa fórmula, ¿sí? Utilizando esta técnica de acá, ¿sí? Voy a mencionarla después. En realidad lo que hacemos es encontrar una integral compleja. ¿Y cómo se resuelven las integrales complejas? El resultado es este de acá y tiene que ver con los residuos de esta integral, ¿sí? Entonces, cuando se calculan los residuos de esta integral con el teorema de residuos, ¿cierto? Se va a dar esta fórmula. ¿Y quién es esta función? Miren, resulta que esa función no está contando explícitamente primos, pero está contando, ¿cierto? El logaritmo al primo. ¿Ok? Entonces, o sea, no la transforma en pi, Sí, se llama la transformada de Melin. ¿Listo? pero la función que está dentro es z primo sobre z Sí. Esta función, que está diciendo ahí. resulta que esta función se relaciona con esta que está acá abajo. Hay una relación de esta función con esta de acá. ¿Ok? Derivar Es la derivada logarítmica de la función θ. ¿Ok? Con un menos ahí. La logarítmica así de la función de eta y es la que es la transformada en Melin de la h. Sí, entonces cuando usted calcula la transformada de Melin de esta de acá, la de esta, ¿sí? Vamos a ver después qué es la transformada de Melin. ¿Listo? Es importante, o sea, para mi trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Esa función Sí. está ¿Sí? la cuenta los ceros. O sea, piensa así, ¿cierto? Tenemos esta función y sabemos que tiene unos ceros, ¿cierto? La función cero. No sabemos cómo son en principio. Pero sabemos que hay algunos que ya encontramos que son estos que están acá. Resulta que este logaritmo que está acá codifica todos los ceros iniciales, o sea, de los pares negativos. Y esta parte de acá codifica los otros. No sabemos cuáles son, ¿cierto? Sabemos que están en una región inicial. ¿Ok? El teorema de los residuos me va a decir, va a ser esto, va a ser igual a la suma sobre los residuos de esta función. ¿Cuáles son los residuos de esta función?
pues van a corresponder a los ceros. Esa es la cifra. Estoy reemplazando la S por los ceros, ¿cierto? Es reemplazar la S por los ceros. Y la otra fue la corrección como cerró la integral. Y importante esto, hay un polo, ¿cierto? Ya les dije, hay un polo en S igual a 1. Ese polo está aquí, en esta X. Y cuando S es igual a 1, ¿qué pasa aquí? Es X a la 1 sobre 1, ¿cierto? Va a ser esa X que está acá. Eso es importante. ¿Ok? Y va a ser importante esa función, miren, esa función tiene dos formas de verla. La suma que está ahí se llama la función de Chebyshev y la que está al final, vamos a ver, n se llama la función de von Mangold. ¿Listo? Son dos funciones, una es la suma de la otra, ¿cierto? Esa es la idea, la relación. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo voy a utilizar este tipo de fórmulas, se llaman fórmulas explícitas, ¿para qué? Pues si yo tengo información aquí, por ejemplo, sobre los primos, pues puedo encontrar información sobre los ceros y viceversa. ¿Sí? Si tengo información de los ceros, puedo utilizarla para pensar en propiedades de los primos. No es tan fácil, ¿listo? Al principio, ¿sí? Pero eso fue lo que hicieron. Probaron el teorema de los números primos, que es este que está acá, que eso es asintótico al 1, ¿cierto? Se comportan igual. Probaron esto utilizando esta fórmula. Esto hace como 100 años, ¿vale? ¿Qué hicieron más? Pues las fórmulas explícitas, alguna vez me ocurrió, bueno, ¿qué tiene que ver? Entonces la conjetura de Goldman, ¿cierto? O ver con la función Z, con los primos. ¿Sí? Recordamos que es la conjetura de Goldman. Hay un diagrama bonito para entenderlo. Si quieren, después se los explico un poco, pero es las intersecciones, ¿cierto? ¿Vale? Acá están los pares y acá los primos por los lados. ¿Listo? Todo número par mayor que 2, ¿cierto? Es un par, dos primos. ¿Qué? Es la conjetura de Goldman. ¿Qué es lo que pasa? Hay otras versiones de esta conjetura. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver sumas de primos con la función Z? ¿Cierto? Es una pregunta. ¿Sí? O sea, ¿y qué pasa? Y yo dije, bueno, tenía curiosidad de saber eso. Entonces, hay un libro completo, 350 páginas donde explican eso. No es tan fácil, ¿cierto? Y aquí están algunos de los avances para probar la conjetura, ¿sí? Desde antes de los 30 se ha hecho, pero estos son como los más notables, ¿sí? Los más notables. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en el 2013 probaron una versión de la conjetura de Goldman, ¿sí? Se llama la conjetura de David, ¿vale? Yo tenía curiosidad y un día hablé con Harald, profesor Harald, decía, bueno, escribí 350 páginas explicando eso, léela y después hablamos. ¿Sí? Es un trabajo grandísimo, pero resulta que leyéndola encontré algo relacionado a lo que yo trabajo. ¿Sí? O digamos, una respuesta a mi pregunta de cómo se relaciona esta conjetura con la función Z o la hipótesis de Riemann. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, hablando con él, después hablé con él y me explicó, hay un video donde explica la conjetura. Aquí están unas sumas, ¿sí? Que él utiliza al principio. Y he probado esto, ¿listo? De todo número impar, ¿cierto? Mayor o igual a 5, mayor que 5, perdón, ¿cierto? Puede expresarse como tres primos, ¿cierto? Y entonces me diría, bueno, sí, yo entiendo eso, puedo hacer unos cálculos y decir, ah, sí, parece que sí es cierto, pero ¿qué hago para entender la demostración? ¿Cierto? Es la pregunta. Entonces, aparecen esas sumas que están ahí atrás, el pizarrón, miren. Son unas sumas, solo es un producto, ¿cierto? Sería una convolución. Es una convolución. Entonces, miren lo particular que está aquí abajo.
La suma de estos tres tiene que dar n. En principio esos números no son primos, pero la idea es que sean primos, ¿no? Esos tres. ¿Qué pasaría si esta suma es positiva? ¿O, cierto? Este índice que está acá abajo, estos índices, me está diciendo, si resulta que hay, no sé, unos primos, que la suma de los tres me da el n, entonces tengo al menos un factor de esta suma, tengo al menos uno, ¿sí? Y va a ser positivo. Si es positivo eso, pues ya demuestran la objetividad débil. Es decir, toman un n impar, ¿no? Impar, toman un n impar, si esta suma fuera positiva, quiere decir que existen unos tres números que sumados me dan n. ¿Ok? Esa es como la idea básica. Pero ¿qué utilizó? Pues utilizó una sumación sobre esto. Si ustedes recuerdan qué es esto, eso es un círculo. ¿Listo? Sí, hacer un cociente sobre los reales es un círculo. Entonces, lo que hace es estimar este tipo de integrales y probar que es positiva esa integral. De esa integral está relacionada con la suma que le mostré. ¿Sí? Ese es como el resumen. Y resulta que ya han probado, bueno, él lo que hizo fue probar, mira, aquí dice, para 10 a la 27. O sea, si el n es mayor que 10 a la 27, probó esto, que es positivo. Resulta que, ¿qué pasa con los que están atrás de 10 a la 27? Pues lo hizo en un computador. ¿Listo? O sea, muchos teoremas de estos aparecen en la forma de, se demuestra para una constante grande hacia adelante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa hacia atrás? Pues se hace en un computador. ¿Sí? Entonces, tampoco está fácil, son 2 o 3 años en una computadora trabajando, ¿sí? Y mucha, no sé, capacidad de cómputo, ¿vale? Pero no entendí la medida. Es la Esta es la exponencial compleja, ¿sí? Es la que está sobre el círculo. O sea, la exponencial tiene módulo 1, está sobre el círculo de radio 1, ¿sí? Y ahí la medida es la del exponencial. Sí, eso, es decir, y esto está en este gorrito de la transformada de Fourier, ¿sí? Pero lo que interesa es que probando que eso es positivo, pues tenemos. ¿Y cómo lo probó? Haciendo sumas que me parecieron como que conocidas, porque yo utilizo este tipo de sumas. Solo que aquí él incluyó esto que se llama un carácter. Un carácter es una función multiplicativa que es periódica también. Va a los enteros a los complejos. ¿Listo? Es una función así. Y aparece esto que es una fórmula explícita, ¿sí? Él calcula fórmulas explícitas para esto, ¿sí? Miren acá. Acá está la función de von Angel, que recuerden que es el logaritmo del primo. Esto es, logaritmo de un primo, acá. Y en el otro lado tenemos esto. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta f? Acá abajo, como lo decíamos ahorita, la f que calculo al otro lado se llama la transformada de Melin. ¿Qué es la transformada de Melin? Está relacionada con la transformada de Fourier. Piensen lo que es como un cambio de variables. Pero cuando tengo la transformada de Fourier, puedo pasar a la transformada de Melin o viceversa. ¿Sí? Pero aquí yo estoy sobre los complejos. Mire, que este número que está acá, que son los ceros de la función z, esto, en principio, él lo que hizo fue generalizar esto. Y estos ceros ya no son de la función z, sino son ceros de esto que está acá atrás. A ver, me vuelvo un poco. Son los ceros de este tipo de funciones. ¿Vale? Si ustedes ven, esta función se parece un poco a la función z. En el caso cuando el carácter es 1. ¿Sí? Cuando el carácter es 1, es la misma función z. ¿Okay? Y resulta que yo viendo esto, se parece a lo que estábamos trabajando, y resulta que esta gráfica que les muestro acá abajo es, él estaba tratando de estimar cómo deberían ser las funciones. O sea, cómo deberían ser esas que están acá al final. ¿Sí? Entonces, todo no exponencial negativo, y a la menos t, ¿sí? Y después se da cuenta que las que funcionan son de este tipo. ¿Cuáles son estas? Gaussianas.
¿Listo? E a la menos t a la 2. ¿Sí? Son de esta forma. Y bueno, pero ¿cómo ves? Resulta que esta es tu función y esta es la transformada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tienen la misma forma, ¿no? O sea, esta es gaussiana y esta también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Esta es más angosta, si esta es más angosta, esta es más ancha. Este se llama el principio de incertidumbre, ¿sí? Cuando una es más angosta, su transformada va a ser más ancha y viceversa. ¿Ok? Es raro porque así no viene una exponencia porque es parte negativa, ¿no? Sí, o sea, es un ejemplo que puse, pero ¿sí? Se puede calcular, ¿sí? No es gaussiana completamente, ¿sí? A veces, no es gaussiana en una parte, ¿sí? Pero piense que la parte que está aquí es muy pequeña comparada con Claro. la masa que está concentrada, ¿sí? Y para no hablar mucho de eso, resulta que escribimos un proyecto, bueno, empezó Richard, el profesor Nazario a escribirlo, relacionado con este tipo de sumas, ¿sí? Y entonces, hace como un mes, publicaron este artículo, ¿sí? Donde lo que hacemos es utilizar fórmulas explícitas para algo, ¿cierto? Porque para algo tiene que servir. Pero para que después de varios intentos y correcciones y cosas, ¿sí? Lo que se hizo fue probar esto, utilizar esto para determinar un cierto rango de números. Miren, aquí lo vamos a llamar mu, para dar un número natural mu, si es primo o no es primo. ¿Sí? No es que funcione computacionalmente, es complicado, pero es un resultado teórico. ¿Listo? ¿Listo? Por ahora. ¿Qué es lo que se hace? Utilizar una fórmula, ¿sí? Una fórmula como esta, y acá al otro lado están los ceros de la función z. ¿Sí? El teorema que dice, es una fórmula aquí con primos, y acá al otro lado están los ceros de la función z. Y entonces yo quiero saber cuántos ceros necesito para determinar que un número es primo o no. ¿Vale? Eso es lo que se dice. En lo anterior dice, se necesitan mu logaritmo de 3 medios de mu para ceros, ¿sí? La cantidad de ceros. Entonces ahí U igual a U. Ay, perdón, ahí está mal, es mu. ¿Listo? Es mu. ¿Qué? Entonces se necesita esa cantidad de ceros. ¿Qué? Entonces no necesitamos infinitos, pero este teorema, si lo ven por acá al final, dice cuando mu tiende a infinito. O sea, estamos partiendo de un número gigante, como, no sé, 10 al lado, y de ahí adelante podemos determinar que un número es primo o no. ¿Sí? El problema siempre es encontrar la constante. ¿Cierto? Es un problema clásico de todos los problemas de teoría de números, encontrar la constante donde se cumpla y mirar hacia atrás qué pasa. ¿Sí? Y pues aquí está el corolario que nos dice, ¿sí? ¿Cuándo es primo? ¿Y qué condiciones debe tener? ¿Sí? Primero calculamos ¿cómo se llama? La fórmula. Esta fórmula que está acá se llama fórmula explícita. Depende de una cosa, si lo leyeron bien ahí, dice, estamos asumiendo la hipótesis de Riemann. En principio no debería ser como tan exigente, pero está condicionada, ¿cierto? La función z. Es decir, estamos pensando que todos están sobre la recta media, ¿cierto? Sí, estamos asumiendo la hipótesis de Riemann. La mayoría de resultados ahora de teoría de números están asumiendo la hipótesis de Riemann porque, o sea, nadie la puede demostrar la hipótesis, pero conduce a resultados como este y a los otros que mencioné. ¿Ok? Resulta que el teorema de los números que vimos que les mencioné antes no depende explícitamente de la hipótesis de Riemann, sino solo depende de propiedades de la función z. ¿Sí? Recuerden acá antes, nos volvemos un poquito, en esta gráfica, ¿cierto? Tenemos un polo, ¿sí? El teorema de los números primos solo va a depender del comportamiento de la función alrededor de ese polo, ¿sí? En principio, lo que les dije es que el error, ¿sí? El error al calcular la función de una forma o de la otra,
va a depender sí de la hipótesis de Riemann. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Pero es la diferencia entre los dos. ¿Ok? A ver, ¿de qué más les iba a hablar? En esta gráfica, voy a volver ahorita a esta gráfica porque tenemos varias preguntas sobre esta gráfica. Es una gráfica que salió del primer artículo, ¿sí? Aquí yo les puse un título que es una publicación sobre localizar y dualidad. ¿La dualidad dónde está? La dualidad está en que yo puedo utilizar los primos para entender los ceros de alguna forma, pero también los ceros para entender los primos. No está fácil, no va a resultar, depende de la fórmula o depende de la pregunta, ¿listo? Pero sí lo han hecho, ¿listo? Lo han hecho para responder preguntas. Entonces, esta gráfica está aquí subiendo y bajando alrededor del 1. ¿Sí? Si ven, donde está más concentrado, aquí las líneas negras, es donde hay una abundancia de primos. ¿Sí? Y donde hay unos valles vacíos, por aquí lo ven, aquí está vacío y hay un pico hacia abajo. ¿Sí? Es donde no hay o hay pocos primos. ¿Sí? Entonces, como que quisiéramos calcular cuántas veces sube y cuántas veces baja. ¿Sí? Esos cambios de del 1 nos dirían, bueno, hay una concentración de primos, aquí o no hay. ¿Sí? Digamos que en la práctica podríamos utilizarlo computacionalmente. Tampoco es tan fácil, miren acá, el rango de números no es tan grande tampoco. En este caso, si utilizamos muchos números, se complica un poco. ¿Sí? ¿Cómo está hablando esa gráfica? ¿Tiene la distribución o la función? Esta gráfica está modelando esta suma que está aquí. Esta. Si la ven, esta suma está multiplicada por esta función, es una gaussiana. ¿Sí? Esa función es, ¿sí? Es lo que se llama una ponderación. ¿Listo? Estoy ponderando mi función. Este logaritmo del primo multiplicado por una distribución. ¿Sí? Esa es la distribución que tiene. Resulta que este no es el teorema principal. El teorema principal es otro, pero es un resultado importante que conduce a ¿sí? Este criterio para saber si es un primo o no. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Si se dan cuenta que hay una función, miren esta función, esta que está acá es un cociente de dos funciones gamma, ¿sí? Resulta que depende del alfa, pero se puede determinar que el tamaño de ese cociente se comporta también como una gaussiana. ¿Listo? Es decir, acá tenemos una gaussiana multiplicando esto, y acá tenemos otra, a un lado y al otro. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es esto? La transformada de este lado es esta. De un lado a otro transformando de alguna forma. Vamos a hablar de estas transformadas. Listo, aquí vamos a hablar de esto. Entonces, hay otro artículo que enviamos que todavía no han publicado que habla de lo contrario. Si tenemos ahora, ya sabemos, hay muchos resultados de primos que se conocen. Ahora, ¿cómo estudio los ceros? ¿Sí? Es el problema importante, ¿no? O sea, es entender la hipótesis de Riemann de alguna forma. ¿Sí? Entonces, encontramos una fórmula que incluye este tipo de polinomios y lo que está haciendo es como entender los ceros con esa fórmula. Vamos a ver cuál es la fórmula. Entonces, partimos de una suma de esta forma. Estas sumas se llaman ponderadas. ¿Listo? Tenemos una función, la misma función, multiplicada por una ponderación, pero ahora tenemos lo contrario. ¿Qué tenemos? Tenemos la transformada de esa. Es decir, ya decimos, esta es la transformada. Yo todavía no sé quién es esta, pero sé quién es la transformada. ¿Vale? O yo impuse quién es la transformada. Es lo que quiero ahora saber. Quiero ahora saber quién es la ponderación esta que está acá. Lo puedo hacer con un proceso inverso. ¿Listo? Y entonces aquí aparece la fórmula. Esta fórmula sería la transformada de Mellin. ¿Listo? La transformada de Mellin es esto. Esta integral multiplicada por este m, y a la s-1, y la m es esta suma que está acá. En general se puede para funciones, unas condiciones especiales, ¿sí? Multiplicamos esta por esta, ¿cierto? Pero en general se puede para cualquier m,
que cumplan las condiciones, ¿sí? Entonces, esto es la transformada de Mellin. Resulta que la transformada de Mellin de esta suma que tenemos acá es igual a esta, ¿sí? Lo que decíamos antes. Piénselo así, es como multiplicar esta por esta. Y con la transformada de una multiplicar por la transformada de la otra, ¿sí? ¿Cuál es la transformada de Mellin de esta? Pues va a estar relacionada con este cociente. Ahí es donde aparece la función z. ¿Listo? O sea, por eso escogimos esta función. Podemos escoger otra función, ¿sí? Pero en este caso nos da este cociente. Y aquí va a aparecer la transformada de Mellin de la W, que es esta. ¿Listo? ¿Qué es esto que está al otro lado? Es el proceso inverso. Ahora yo quiero saber quién es mi W, ¿cierto? Mi ponderación. Entonces hago un proceso inverso, se llama el teorema de inversión de Mellin, ¿sí? Y encuentro una fórmula donde me va a determinar, este es el teorema del artículo, donde de un lado, esto es un caso especial, ¿sí? Aquí es general, eso aquí, todavía no sé qué es esta, la puedo calcular con este teorema que está acá. Si ven, esto es una integral compleja, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo la calculo? Pues, por el teorema de residuos, ¿sí? Con residuos, ¿sí? Y resulta que los residuos son estos, miren, estos que están acá. Bueno, están relacionados con estos. Por eso escogió el 2 hacia el Sí, o sea, aquí pusimos cuál era la transformada, encontramos la W. La W es esta que está aquí, miren. Esta exponencial multiplicada por esta H. ¿Quiénes son esos H? Son los que se llaman los polinomios de Hermite, ¿sí? Acá están definidos. ¿Qué? Resulta que estos polinomios tienen propiedades especiales que me pueden ayudar a entender ambos lados de la ecuación, ¿vale? Entonces, esos polinomios tienen propiedades como, por ejemplo, todos los ceros son reales. de ese polinomio. Están de una forma distribuidos simétricamente, ¿sí? Hay una distribución, una equidistribución, ¿vale? Todas esas propiedades las puedo traducir de este lado de la ecuación al otro lado. ¿Quién tengo al otro lado? Esta cosa que está aquí. Y es esta cosa. Si ven acá dentro de esta exponencial que hay, este gamma más n son las partes imaginarias de los ceros de la función cero. O sea, puedo entender las partes imaginarias de los ceros a partir de propiedades de esta parte. No estamos trabajando todavía en todo esto, pero esto es el resultado. Al menos tenemos una fórmula como herramienta. ¿Listo? ¿Qué más cosas hay? Resulta que hay una versión más grande de este tipo de fórmulas. ¿Sí? Es esta fórmula explícita. Acá están todas las condiciones que se necesitan para poder encontrar una fórmula. Y uno diría, bueno, ¿para qué tengo esa fórmula tan, no sé, fea, ¿no? Lo que pasa es que han utilizado la fórmula para varios de estos problemas que están acá. Entonces, esta sección de hoy se llama distancia entre primos. ¿Sí? Entonces, entre más me alejo de mis primos, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a entender la distancia entre los primos o qué tan cerca están. ¿Sí? Entonces, hay unos primos especiales. ¿Sí? Se llaman los primos gemelos. Entonces, los primos gemelos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Están a una distancia 2, ¿cierto? Es decir, cuando hago la diferencia que está acá, miren, esta diferencia. Un ejemplo, el 5 y el 7, ¿cierto? 5 y 7 son primos gemelos, ¿cierto? Están a una distancia 2. Entonces, hay una conjetura que me dice, ¿hay infinitos primos gemelos? ¿Sí? Es una pregunta. ¿Sí? Entonces, han tratado de resolverla por medio de estas estimaciones. Miren que acá hay dos formas de verlo. Con límites superiores, tenemos un límite, ¿cierto? Tamaño más grande posible, ¿cierto? Esta de acá la demostraron con una fórmula como esta, ¿sí? Y Hay los, en esa fórmula de Rho son los ceros. así, siempre rho son los ceros, aquí, ¿sí ven?
siempre son los ceros. En este caso de la función cero, ¿sí? Hay una conjetura que todavía no pude resolver, es esa. Y hay una que resolvieron de dos formas diferentes. Jace Maynard, ¿sí? Medallista Fields, ¿sí? De la medalla Fields por eso. Solo por eso. Pero, ¿sí? Demostró que el ínfimo, sí, el límite inferior de esa diferencia, es menor o igual a 600, ¿sí? En el 2013, creo que. Y, pero este es el más, el límite inferior, no el superior, ¿cierto? La conjetura aquí, bueno, todo esto es con superior, pero en la parte inferior, resulta que Terry Tao y un grupo de matemáticos son como 10 genios que trabajan en un proyecto, se trabajan todos en conjunto, se llama Polymath y tiene computadoras gigantes, ¿sí? Y entonces pudieron reducir de 600 a 6. ¿Sí? Creo que lo pueden hacer un poco mejor, pero se necesita mucha capacidad, ¿sí? ¿Qué pasa si fuera 2? Entonces, cuando estamos en los límites inferiores, quiere decir que si fuera menor o igual a 2, ahora existe una, no sé, una sucesión, ¿cierto? Si el límite inferior es menor o igual a 2, existe una sucesión de, ¿cierto? Infinita, que la diferencia es menor o igual a 2. ¿Sí? Eso quiere decir que hay infinitos primos gemelos. ¿Sí? Ya es resolver la conjuntura de los primos gemelos. O sea, ahorita esto lo hicieron en 2013-14, ¿sí? Pero han hecho más cosas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver carreras de primos. Entonces podemos pensar, hay como cosas locas que pasan con los primos. ¿Sí? Resulta que pensaron en eso. Podemos contar los primos. Los primos tienen muchas formas de verlo. Sí, podemos pensarlos congruentes a 3 módulo 4 o congruentes a 1 módulo 4, ¿cierto? O sea, que son de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede hacer las cuentas y darse cuenta que aquí, bueno, esto es, en una carta escriben como, puede que haya más de unos a otros, depende de dónde estoy parado. Sí, digo, no sé, en 10.000, ¿qué pasa? ¿Hay más de 4n más 3 o hay más de 4n más 1? ¿Sí? ¿Cuál es mayor? ¿Qué cantidad hay más? ¿Cierto? ¿Qué cantidad más grande? Entonces son preguntas que se pueden hacer y la resolvieron de esta forma. Este es un teorema ya de 1914, donde lo que encontraron es que hay infinitos X donde hay esos saltos. ¿Qué es lo que dice este teorema? Tenemos los primos de esta forma y estoy restando, ¿cierto? Con los primos de la otra forma, siempre va a ser mayor igual que esto. ¿Qué me quiere decir eso? En principio estoy diciendo que hay infinitos valores arbitrariamente grandes de X, ¿sí? Para los cuales se cumple esto que está acá abajo. Es decir, este es mayor que este, ¿sí? Se ve la desigualdad ahí. ¿Sí? Esto acá es positivo, ¿sí? O sea, hay valores, hay muchos valores donde pasa eso, ¿sí? Pero uno puede hacer las cuentas y hay otros valores donde pasa lo contrario. O sea, este de acá es mayor que este. Entonces, en estos datos se puede también pensar, recuerden, esta es la integral, esta de acá, donde esa integral es mayor que la función que encontramos. Y, por ejemplo, encontraron que a este número, cerca de este número, pero miren cómo es ese número de grande, ¿sí? Cerca de este número hay un salto, es decir, esta es mayor que esta, ¿sí? Entonces, como que todos esos problemas se relacionan, en principio con primos, pero los podemos relacionar o utilizar herramientas como la función z, ¿sí? Aquí. A ver, ya voy a terminar. ¿Sí? Podemos utilizar fórmulas como estas para tratar, en principio, de probar cosas como estas, ¿sí? Por ejemplo, lo que les mencionaba de la conjuntura de Goldbach,
La D, ¿cierto? La versión de la hemos usado con herramientas similares a estas, ¿cierto? La vimos acá al principio, ¿sí? Esto es una fórmula explícita, entonces el trabajo de público trata de ese tipo de fórmulas, ¿vale? Entonces es como dos mundos, el mundo discreto y el mundo continuo se relacionan de alguna forma, ¿cierto? Y yo puedo entender uno a partir del otro, ¿sí? Pues resulta que, o sea, en el mundo discreto de los enteros, de los naturales, como no hay muchas herramientas que pueda utilizar, tal vez topologías o cosas así, ¿cierto? No hay tanta teoría. Entonces lo que hacemos es pasarnos a un mundo más estudiado, más entendido, como el análisis complejo, en este caso, ¿sí? Hay otras formas de verlo, ¿listo? Hay otras herramientas para utilizar esto. Entonces, hay unos problemas que hemos pensado nosotros, es, por ejemplo, contar cuántas veces cambia eso en un intervalo específico, ¿sí? Y ya casi lo hacemos, ¿sí? O sea, es todo trabajo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, esto es una serie de proyectos que estamos haciendo para eso. Y ya para terminar, aquí al final les muestro cuáles son como caminos para... Si han visto ese libro trata de explicar cuál es la relación de la función Z con los primos y por qué se llama música de los primos, ¿sí? O música de los números primos. Es porque aparece esta noción que vimos acá. Si ven esta H que está acá, que tiene un sobre, es una transformada de Fourier. ¿Qué hace la transformada de Fourier? En este caso, la transformada de Fourier nos ayuda a entender las ondas, ¿cierto? En principio, ¿cierto? Y pues con la música, ¿no? Entender, decodificar ondas de música, ¿sí? Entonces relacionar un poco esa noción de buscando, ¿cierto? Problemas de números primos, entendiéndolos a partir de herramientas como transformar Fourier o otro tipo de cosas, ¿sí? Bueno, aquí está el libro que les decía. Ya, ¿sí? Ah, vale, listo. Entonces ya para que los sigan consultando.